pasa si yo renuncio en estas épocas, digamos, y me empiezan a pagar lo que me corresponde en extractos y no me pagan el aguinaldo? Eso es diferente en el sentido de que, por ejemplo, recuerde que todo trabajador después de 3 meses de estar laborando con el mismo empleador adquiere derechos laborales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues entonces, pues evidentemente, eh, si usted ya cumplió esos 3 meses y está trabajando en esta época y en este momento usted lo despiden, en este momento que ya debería usted estar recibiendo su aguinaldo, se tiene que hacer el cómputo de cuánto aguinaldo le toca y ese va dentro de las liquidación que usted tiene que recibir. Ya sea que usted haya renunciado, que no le toca la cesantía, o ya si el empleador fue el que terminó el contrato laboral por parte de él, entonces si le toca cesantía, vacaciones y todo y el aguinaldo tal cual. Entonces ahí es importante verificar realmente si más que todo es la longevidad. O sea, eso va a ser aplicado más que todo al caso en concreto, con cada trabajador. No es lo mismo un trabajador que entró a trabajar en septiembre, que ya ahora en diciembre pues prácticamente no tendría mucho aguinaldo que recibir, que un trabajador que tenga 5 o 6 años con la misma compañía. Mm. Entonces en ese sentido sí es posible que esos montos van incluidos dentro de la liquidación per se. Sin embargo, la liquidación también tiene ciertas características distintas al aguinaldo que no le exigen que lo canceles ya. Por ejemplo, si usted renuncia o lo despiden, entonces empieza a correr un plazo que tiene el empleador de un mes a partir del momento del cese laboral para que le cancele. Entonces, por ejemplo, digamos que hoy, 6 de diciembre, el empleador te despide, entonces ellos van a tener hasta el 6 de enero para poderte cancelar, inclusive hasta el aguinaldo. Okay. Esa es como una excepción que existe en ese sentido, porque ya usted ya no forma parte de la empresa, entonces usted no puede ir a hacer una denuncia de que usted tiene un empleador que le está faltando al derecho, porque al final y al cabo ya usted fue cesado de sus funciones. Ok, sí, porque el derecho se aplicaría ya cuando le den la plata, digamos. Es correcto, si no es que no te lo están dando, es que simplemente como ya cambió a que ya usted no es un empleado activo, sino ya es un empleado que fue cesado, Ujú. entonces ya sus derechos no son de empleado activo, son de empleado cesado. Lo que significa que te aplica el derecho establecido en el capítulo de las personas que han sido despedidas o que han renunciado y que se le aplica que te van a pagar hasta dentro de un mes. Ujú. Evidentemente, en ese caso, lo que usualmente se le recomienda a las personas es que vayan al Ministerio de Trabajo, pidan una cita, vayan al Ministerio de Trabajo y que ahí en el Ministerio le realizan un cómputo de cuáles son sus derechos laborales que necesita o que deben ser sufragados al momento de finiquitar el vínculo laboral. Ok, pregunta ahí. ¿Afecta la forma en que yo recibo el salario? Es decir, si yo gano semanal, mensual o quincenal. ¿A qué? Al Al aguinaldo del per aguinaldo. se. No hay cambio, no hay ningún tipo de característica en ese. El aguinaldo debe recibirlo en tiempo y forma, según lo indica la ley. No importa ser la jornada o el medio por el cual usted reciba su salario. Tampoco influye si soy trabajador nocturno. No influye en absolutamente nada, como le digo, o sea, recuerde que eso se tabula sus ganancias mensuales. Ujú. Entonces, digamos que en las condiciones en las que usted tiene como trabajador diurno o nocturno, se hace el cómputo de los 12 meses de lo que has ganado durante ese lapso de tiempo y entonces ahí se realiza el de cuánto te toca. Ok, tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si mi empleador es extranjero? Ahí en ese sentido es interesante porque, por ejemplo, evidentemente para poner un ejemplo como una empresa grande, tal vez Amazon, Ujú. que tal vez usted sabe muy bien que sus casas matrices no están en Costa Rica, igual forma todo empleador tiene que tener una sede en Costa Rica autorizada donde ellos puedan recibir notificaciones o puedan llegar a algún notificador judicial en este caso para poder dejar algún tipo de resolución, algún tipo de situación. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, como acabamos de nombrar una compañía, si eres un trabajador que trabaja para Amazon en Costa Rica, debes de tener conocimiento, según el contrato laboral que usted firmó al inicio de la relación, cuáles son los medios para notificar que ellos tienen. Tienen que tener en Costa Rica alguna sede en algún lugar, puede ser un buffet, puede ser un edificio per se, tal cual, donde ellos puedan recibir notificaciones. Pero ¿qué pasa? Ahí ya entonces me surge una nueva duda, digamos. ¿Qué pasa si yo
como estos empleos que hay por LinkedIn y todas estas aplicaciones. ¿Qué pasa si yo soy una persona que yo trabajo, digamos, como por mi lado, ¿verdad? Y hago bretes ahí, por decir así, los bretes. En ese caso, ¿se recibiría algo o no se recibiría? Por ejemplo, le voy a soltar el ejemplo más fácil. A mí me contrata Electronic Arts, que no tiene sede en Costa Rica. Entonces, a mí me contratan yo trabajando remoto, o sea, yo puedo trabajar desde mi país, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo sé yo qué me corresponde o no? En ese caso sí es un poco complejo, en el sentido de que la jurisdicción de Costa Rica está determinada, está basada únicamente en el territorio de Costa Rica. O sea, nosotros necesitamos poder ir o enviar un notificador judicial o enviar una persona a la empresa a tocarle la puerta, a decirle, hey, te están demandando, hey, mira, no cumpliste con estas garantías sociales. Entonces, basado en ese sentido, pues evidentemente si la empresa se encuentra fuera de la jurisdicción de Costa Rica, entonces se complica. No significa que no pueda lograrse, significa que se complica, porque entonces tendrías que enviar una notificación a través de, en este caso, la Cancillería, a otro país, ir apostillado y demás, ir a hacer y buscar que ellos se apersonen a Costa Rica, que se hagan responsables del proceso. El proceso nunca podría salir de Costa Rica bajo ningún precepto. Únicamente se puede mandar a traer en ese sentido, haciendo algún tipo de notificación. Más también hay que entender que ellos tendrían que aceptar y venir, ¿verdad? Por ejemplo, es como estás diciendo, trabajas para Electronic Arts y a ellos no les interesa venir a Costa Rica, pues ese es un riesgo que estás Adquiriendo. adquiriendo en el sentido de que no sabes si vas a tener nuevas garantías sociales que te permite la ley a nivel nacional, ¿verdad? Ellos allá me imagino que se regirán por las leyes de Estados Unidos o el país en el que ellos se encuentren, pero no tienen la obligación de pagarte tu aguinaldo, darte Entiendo. tus vacaciones y demás.